domingo, el pueblo cristiano celebramos el acontecimiento más grandioso de nuestra fe, y eso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y digo que es el acontecimiento más grandioso porque en la resurrección se cumple aquella promesa hecha por Dios a la humanidad desde el inicio de los tiempos, en las que decidió enviar a un Redentor que salvara al hombre de la condenación en la cual había caído por causa de su pecado. Durante toda la narración de la Biblia se vino revelando cada detalle de esta obra de redención de acuerdo a como Dios fue queriendo que se diera a conocer. Hasta que por fin llegó el Mesías tan ansiosamente esperado. Sin embargo, en su llegada, el Mesías fue desconocido por aquel pueblo el cual Dios había elegido para que guardara su palabra y para que por medio de él llegara aquel Redentor que destruyera la obra de Satanás. A pesar de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya sabemos que era el Mesías, a pesar de su llegada, a pesar de que duró 3 años hablándole al pueblo judío, diciéndole de que Él era el Mesías que venía a rescatarlos de la esclavitud del pecado, el pueblo judío lo desconoció. Y no únicamente eso, sino que también lo condenó a muerte, lo condenó a morir en la cruz del Calvario. Pero sin embargo el plan de Dios no podía ser frustrado y el Mesías tenía que cumplir aquella obra que se había iniciado antes de la fundación del mundo. Y es esto en lo que vamos a meditar en esta mañana, hermanos, a propósito de este día. Seguramente en la mayoría de las iglesias del mundo estarán predicando sobre este mismo tema. Es un tema que no puede pasar desapercibido. Como les digo, este tema es el evento más grandioso de nuestra fe, y es entonces en lo que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a que su palabra sea fielmente predicada y que nos dé corazones dispuestos para recibirlo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan glorioso para nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque nos has dejado en tu palabra ese evento tan importante en el cual nosotros podemos descansar sabiendo que es por ese triunfo de nuestro Señor Jesucristo el que podemos nosotros tener vida eterna. Ayúdanos, Señor, dame a mí la sabiduría que necesito, Padre, para poder predicar fielmente tu palabra, y danos corazones dispuestos también a recibirla, a valorar esta obra grandiosa, y también, Señor, a poder sentir la confianza, Señor, que tú nos das de saber que hemos recibido la vida eterna. Ponemos esto en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que su muerte ocurrió un día antes del día de reposo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue algo muy dramático, ya que no únicamente fue una muerte o una condenación a muerte común, sino que a él la muerte que le infligieron fue la de un malhechor. La Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y es por esa razón que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, y viendo los dirigentes judíos que al día siguiente era día de reposo y que no podían, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían quedar los cadáveres o las personas, aun cuando no murieran, colgadas en el día de reposo en la cruz, van y le piden a Pilato
que vayan y que le rompan las piernas. Eso era lo que usaban los soldados romanos. Cuando un condenado a muerte en la cruz no moría, ellos, y pasaban incluso días de que la persona estaba ahí sufriendo, ellos, quizá por misericordia o por cualquier otra razón, le rompían las piernas de tal manera que ellos ya no podían sostenerse y morían asfixiados. Eso es lo que hacen los dirigentes judíos. Le piden a Pilato que vaya y le rompan las piernas para que muera y de esa manera no quede colgado en el día de reposo. Era algo para ellos muy sagrado. Qué ironías. Era muy sagrado el día de reposo y ellos mismos tenían colgado en la cruz al Señor del día de reposo. Pero cuando llegan los soldados para hacer eso, nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido. Y para cerciorarse de ello, uno de los soldados le encaja una lanza en un costado, conocemos la historia, y de esa manera ellos se cercioran de que el Señor Jesucristo hubiera fallecido. Había un hombre muy piadoso, un hombre rico, llamado José de Arimatea, y él va y le pide a Pilato que le entregue el cadáver para que pueda él ponerlo en un sepulcro que nunca había sido usado. Y es una de las profecías también en Isaías 53, donde dice que junto con los ricos fue su sepultura. Todo el Señor lo tiene perfectamente bien estipulado en cuanto al plan redentor de Dios. Y entonces lo que hace José de Arimatea, dice en Mateo capítulo 27, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pone entonces José de Arimatea, pone el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en ese sepulcro que no había sido utilizado únicamente para él, y los judíos, los principales sacerdotes y fariseos, van ante Pilato y le dicen a Pilato: Señor, nos acordamos que este engañador, así dicen ellos, ahí mismo en el versículo 63, dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Entonces le piden una guardia para que manden y custodien el sepulcro para evitar que los seguidores de Jesús lo roben, dicen ellos, y entonces vayan a decir al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y eso para ellos, dicen, esto iba a ser un error más grande aún del que el error anterior. Así que Pilato le concede una guardia, van soldados y custodian el sepulcro del Señor. Y ahí en el capítulo 28, entonces da inicio lo que es la resurrección, el pasaje de la resurrección. Este pasaje, igual que algunos de los pasajes de la Escritura, viene mencionado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan el pasaje de la resurrección, dada la gran importancia que tiene esto. Ninguno dejó pasar, inspirados por el Espíritu Santo, ninguno dejó pasar este evento, y cada uno lo narra de acuerdo a lo que la inspiración les da a ellos el Espíritu Santo. Pero vamos nosotros a ver cómo ocurrió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo al Evangelio de San Mateo. Dice el versículo, vayan siguiendo ustedes con su vista, hermanos, vamos a ir leyendo de parte en parte para ir deteniéndonos y viendo cómo es que se da esta resurrección. Dice el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este pasaje inicia
señalando el tiempo en que ocurre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. El día de reposo en ese tiempo para el pueblo judío era el día sábado. Y dice aquí que pasado el día de reposo el primer día de la semana. Entonces, si pasaba el día de reposo, que era el último día de la semana, y ellas se presentan el primer día de la semana, en la mañana del primer día de la semana, lo que nos está diciendo aquí es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo indudablemente fue el domingo. Y esto digo indudablemente porque hay versiones que sacan algunas cuentas diferentes donde dicen que no pudo haber ocurrido en domingo. Pero eso ya da origen a otras doctrinas falsas que únicamente desvían el propósito del Señor. Sin embargo, Mateo no quiere dejar ninguna duda y lo reafirma diciendo al amanecer del primer día de la semana. Y todos sabemos, y los mismos judíos saben, que el primer día de la semana es el día domingo. Así que contados los días, de la manera en que los judíos los contaban, Cristo resucitó al tercer día de su muerte, tal y como la Escritura lo había profetizado. Varias profecías nos hablan en la Escritura acerca de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurriría 3 días después de su muerte. Oseas capítulo 6, versículo 2 nos dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nuestro Señor Jesucristo también profetiza su resurrección a los 3 días de su muerte en Lucas 24, 46, cuando se le aparece a sus discípulos y les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. También el propio Señor Jesucristo ya les había indicado a los discípulos que así como Jonás había salido del pez a los 3 días, así igualmente sería la salida de nuestro Señor Jesucristo. Era una figura que él mismo utilizaba para demostrar o para enseñar que su resurrección ocurriría 3 días después de su muerte. Dice entonces el pasaje que María Magdalena y la otra María fueron las primeras que acudieron al sepulcro ese día. Los otros evangelios mencionan que fueron otras mujeres también las que acudieron al sepulcro para llevar ungüentos, hierbas aromáticas y embalsamar el cuerpo del Señor, así como se usaba en las costumbres judías. Esta costumbre entre los judíos de embalsamarlos con ungüentos y hierbas era como una muestra de amor hacia aquel ser que había fallecido para evitar su pronta putrefacción y durara un poco más el cuerpo así. Estas mujeres lo que hacen es el primer día de la semana, porque estaba prohibido por la ley hacer cualquier tipo de trabajo en el día de reposo. Recuerden que lo hemos visto, cómo había, incluso los fariseos establecieron cientos de reglas en las cuales estaba prohibido hacer cualquier trabajo en el día de reposo, incluyendo trabajos mínimos que les ocasionara hacer alguna carga. Entonces esto estaba prohibido, por eso las mujeres van después de pasar el día de reposo, el primer día de la semana. Tanto María Magdalena como la otra María habían sido las mismas que estuvieron también el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo con José de Arimatea, como dice aquí, cuando fue depositado el cadáver del Señor en la tumba.
Esto demuestra el gran amor que tenían estas mujeres por su Señor. No era poca cosa acudir al sepulcro ese día, ya que los dirigentes judíos habían ocasionado, habían promulgado una persecución en contra de todos los discípulos del Señor. Así que el amor de ellas por el Señor era tan grande que no les importaba acudir al sepulcro del Señor para prepararlo. El amor de esas mujeres por su Señor era aún más grande que cualquier temor. Incluso Marcos en su evangelio dice que cuando iban caminando al sepulcro se preguntaban entre ellas, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada? Eran mujeres, no tenían los sepulcros, se les colocaba una piedra de gran peso. Algunas veces eran redondas, se dice que aquí era redonda, pero otras veces tenían otras formas que necesitaban que hombres fuertes movieran la peña para poder sacar o tratar de embalsamar el cuerpo de ahí. Sin embargo, ellas no los detuvo eso. No dijeron, vamos a buscar a algunos hombres para que nos ayuden. Ellas preguntaron nada más, ¿quién nos moverá la piedra? Pero no dijeron, vamos y busquemos hombres que nos ayuden. Ellas continuaron su camino quizá pensando que con el propio esfuerzo de ellas lograrían mover aquella peña. Y este esfuerzo es el amor de las mujeres hacia Jesús. Y este amor fue recompensado por Dios al darles el privilegio de ser ellas las primeras personas que verían a Cristo resucitado. Qué privilegio más grande, hermanos. Qué privilegio que estas mujeres, aún antes de sus discípulos, fueron las primeras en ver a nuestro Señor resucitado. Pero este privilegio no fue ganado sin un esfuerzo. Este privilegio se lo ganaron porque ellas tenían para ellas era lo primordial ir con su Señor y embalsamarlo por Él, el amor que ellas tenían. Y esto para nosotros debe de ser un ejemplo para que aprendamos nosotros a cuidar, no a Cristo, porque Cristo lo cuidaron ellas y Cristo está en el cielo, pero a que aprender nosotros a cuidar a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, a la iglesia. Ese es un ejemplo, hermanos, para que nosotros tengamos si nosotros realmente amamos a Cristo, debemos de amar a su iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia es su esposa y es nuestro deber entonces cuidar a la esposa de Cristo, si es que nosotros amamos realmente a Cristo. Dice el versículo 2 al 7, dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. 3 días antes de este momento, había ocurrido un evento igual, idéntico. Cuando Cristo murió y entregó el Espíritu, dice la Escritura que la tierra tembló y las piedras se partieron, todas las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, levantándose muchos cuerpos de los santos que habían muerto. Esto que ocurrió en aquella ocasión era como un preludio a la resurrección que ocurriría 3 días después. Esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora la tierra temblaba en respuesta a la gloriosa resurrección de su Creador, y se abría el sepulcro como un homenaje hacia aquel hombre que había vencido a la muerte. Y esto también queda como un ejemplo de que volverá a temblar la tierra en la resurrección de los santos, en la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la tierra volverá a soltar los cuerpos de los redimidos para ya no volver a encubrirlos nunca jamás, en la resurrección eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Va a haber otro evento, hermanos. Va a haber otro evento igual de grandioso, donde así como Cristo resucitó, así también Él mismo traerá resurrección, se abrirán los sepulcros y traerá resurrección a todos aquellos por los cuales Cristo murió, para darles vida, vida eterna. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán y la tierra dará sus muertos. Este es el evento grandioso que entonces nosotros estamos esperando, hermanos. Dice entonces la Escritura que el aspecto del ángel que descendió del cielo debió de haber sido muy impresionante, puesto que los guardias solicitados por Pilato y por los sacerdotes y los fariseos para custodiar el sepulcro eran hombres rudos, no eran cualquier hombres. Eran soldados romanos, eran legionarios romanos, acostumbrados a las duras batallas, acostumbrados a las cosas más difíciles, a las situaciones más extremas, y aún así dice la Escritura que cayeron desmayados ante aquella impresión. Los ángeles, como nos dice la Biblia en Hebreos 1:14, dice que son espíritus enviados por Dios para ayudar a los santos. Y en esta ocasión los ángeles sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, así como le sirvieron cuando anunciaron su nacimiento, cuando lo asistieron en la tentación, cuando lo fortalecieron en la agonía en el huerto de Getsemaní. Así también ahora los ángeles estaban auxiliando al Rey de la creación, lo estaban auxiliando en su resurrección. Sin embargo, el único lugar donde nosotros no vimos auxiliar a los ángeles a nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz, porque en la cruz el Padre lo había desamparado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue no debido a Él, no debido a que la separación de Dios del Padre hacia Él no fue debido a que Él era pecador. Esa separación que Él sufrió fue debido a nuestra causa, debido a que Cristo en aquella cruz estaba pagando por los pecados de cada uno de nosotros. Cristo en aquella cruz era considerado como ladrón, como homicida, como adúltero. Alguien inocente que nunca había cometido pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que los ángeles no podían auxiliarlo, porque los ángeles son espíritus enviados para ayudar a los santos, y en ese momento Cristo estaba considerado como un pecador. Pero ahora, aun cuando Cristo pudo haber removido la piedra o incluso salir de la tumba sin que la piedra fuera removida, el Padre decidió enviar a un ángel a removerla como una muestra de que había quedado satisfecho con aquella obra que Cristo culminaba en la cruz del Calvario. Había quedado el Padre satisfecho por el cumplimiento de la obra que su Hijo se había ofrecido a hacer para la salvación de los hombres. Esa era la culminación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la culminación de toda la historia de la redención que aparece en la Escritura.
Nuestro Señor Jesucristo es el actor principal en esta obra de redención. Y la cúspide de esa obra, el cumplimiento magistral de esa obra fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí queda concluido todo. En la resurrección se cierra aquel evento tan grandioso iniciado desde antes de la fundación del mundo, que fue el envío del Mesías a salvar a la humanidad. Ahí queda concluido, ahí se cierra todo. Es por eso tan importante para nosotros que conozcamos y que amemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Cristo quedaba liberado del poder del sepulcro y de la muerte y era glorificado ante el Padre con la gloria que había tenido antes de que viniera como hombre a padecer por nuestros pecados. Las mujeres, al igual que los guardias, debieron también haber recibido una fuerte impresión con aquella figura celestial. Sin embargo, el ángel las conforta con palabras de aliento. Ellas no tenían por qué temer. Los ángeles son para auxiliar a los santos, y entonces el ángel comienza a hablarles con palabras de aliento para que ellos no temieran. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nosotros siempre somos confortados y nunca debemos de vivir en temor, si es que estamos en Cristo. En contraposición a esto, el pecador siempre vive temeroso, nunca está confiado, porque la ira del Señor está sobre él. En Isaías 33:14 dice: los pecadores se aterrorizaron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas y dijeron: ¿quién de nosotros podrá mantenerse en pie ante el fuego consumidor? El incrédulo siempre camina desconfiado, siempre camina temeroso, porque la ira del Señor está sobre él. Los guardias quedaron como muertos, mas el ángel les dijo a las mujeres: yo sé a qué han venido, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero ya no está aquí, ha resucitado de los muertos tal y como él se los dijo. Entren al sepulcro y vean al lugar donde pusieron su cuerpo, y después vayan y díganles a sus discípulos lo que ha ocurrido. ¿Y qué le iban a decir las mujeres a los discípulos? Cristo ha resucitado. Era la noticia más maravillosa que recibían, porque en ese momento ellas recordaron todo lo que su Señor les había dicho, y los discípulos también recordarían eso, y entonces sabrían que todo lo que el Señor les había dicho era verdad. Y esto también es una garantía para nuestra fe. Tenemos un Dios que no miente. Por lo tanto, todas las palabras de la Escritura debemos de tomarlas como una verdad, porque provienen de los labios de Dios. Todo lo que la Escritura, ya sea lo bueno, ya sea lo malo, ya sea las bendiciones, ya sea las maldiciones, debemos de tomarlas muy en serio, porque todo proviene de Dios. Sigue diciendo Mateo en versículos 8 y 10, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El momento crucial para ellas estaba a punto de suceder. Su amor y su devoción por su Señor estaba a punto de ser coronado con la visión más grande y más esperada que ellas pudieron tener. Ellas no se conformaron con haber depositado el cuerpo en el sepulcro. Aunque la Biblia no lo dice, es probable que ellas habían acudido al sepulcro también con alguna certeza
de que esperarían ver a su Señor tal y como Él les había dicho. Quizá ellas tenían alguna esperanza, alguna lucecita por allá muy dentro que les dijera, vayan porque lo que les dijo el Señor es cierto, Él resucitará. Ellas buscaban, ellas tenían ese deseo de buscar, así como nosotros debemos de tener el deseo de buscar siempre del Señor, ellas tenían ese deseo. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Nadie que busque al Señor Jesucristo va a buscar en vano. Jesucristo dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. El problema que tenemos y que mucha gente tiene es que no busca del Señor Jesucristo. Hace caso omiso al llamado que Cristo les está haciendo. Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ellas buscaron a Cristo y ellas encontraron a Cristo. Él se dejó encontrar por ellas. Dice que cuando vieron lo adoraron, y esta es una muestra de que el Espíritu Santo les estaba revelando a ellas que aquel Señor, que era aquel Señor Jesucristo, era la presencia del Dios mismo. Y esto está claramente demostrado porque ningún judío se atrevía a adorar a alguien que no fuera Dios. Eso era algo que todos los judíos tenían arraigado. Para la cultura occidental es difícil esto. En la cultura occidental se adora cualquier cosa. Pero los judíos tenían arraigado y aún lo tienen de que únicamente a quien se debe de adorar es a Dios. Por tanto, ellas cuando reciben aquella aparición más bien, aquella presencia del Señor, el Espíritu Santo les revela que estaban ante la presencia de Dios mismo y tenían que adorarlo. Fueron además fortalecidas en ese momento por la presencia del Señor y después de recibir las instrucciones para que fueran a sus discípulos, ellas corrieron a avisar de lo que había ocurrido. Esto también tiene para nosotros una enseñanza porque nadie que reciba buenas noticias debe guardarlas para sí. Es el deber de cada persona que cuando recibe el Evangelio, aquella buena noticia de que podemos nosotros tener vida eterna, es nuestro deber de ir a predicarles, de ir a hablarles a todas las personas acerca de esto. Todas las personas están necesitadas de escuchar las buenas noticias y es nuestro deber llevarles las buenas noticias. Dice el versículo 11 al 15, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y ávido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los guardias cedieron ante la tentación del dinero. Ellos sabían que la pena por faltar a una de sus comisiones era la muerte. Eran muy estrictos los soldados romanos. Cualquier falla en su comisión, la pena era la pena de muerte, o castigos muy severos. Pero ellos cedieron a la tentación del dinero. Pero no únicamente perdieron el prestigio que tenían como guardias. Seguramente el gobernador, ante la persuasión que hicieron los judíos de que habían sido atacados por los seguidores, seguramente el gobernador lo que hizo es quitarles algunos de los cargos. No toleraban, era mucha la disciplina del ejército romano, de ahí los triunfos que obtenían, de ahí su grandeza como ejército.
Sin embargo, estos soldados no únicamente perdieron su prestigio, sino que se perdieron algo más grande, que fue la resurrección de Jesucristo. Tuvieron la oportunidad de haber sido testigos del hecho más importante de la historia y buscar ellos mismos al protagonista. ¿Qué oportunidad tuvieron ellos de decir: estuvimos ante algo que nunca había ocurrido ni volverá a ocurrir, y queremos conocer a él, al que hizo tal prodigio? ¿Y cuánta gente se pierde de la resurrección en estos días por tantas mentiras que el enemigo pone en nuestra sociedad? En este día, precisamente, hermanos, en este día de la resurrección, la mayoría de los países occidentales celebran lo que le llaman el Día de la Coneja, una coneja que pone huevos. Y esto es porque el hombre sin Cristo está enceguecido. Satanás le tiene velado el entendimiento, dice la Escritura. Y muchas de estas tradiciones la gente las celebra sin conocer el trasfondo que trae esto. Esta es una celebración pagana, muy antigua. Esta celebración está relacionada con la diosa pagana de la fertilidad que tenían los cananeos, llamada Astarte, Ishtar o Asera. Era una diosa en la cual las celebraciones que se hacían eran celebraciones con la prostitución, debido a que lo relacionaban con la fertilidad. La imagen de esta diosa la representaban como una liebre o como una coneja, precisamente por ser la diosa de la fertilidad. Se dice que los conejos son muy fértiles. Así que cuando se hace esa representación, como le conocen el Easter, la palabra Easter está relacionada con la palabra Ishtar, que era la diosa de la fertilidad. ¿Cuánta gente, hermanos, se pierde entonces la resurrección de Cristo por los engaños del mundo? En vez de celebrar este evento grandioso por el cual no únicamente el pueblo que ya es cristiano, sino que toda la humanidad tiene la oportunidad de venir a Cristo y celebrar la resurrección, están siendo encaminados hacia tradiciones que los apartan de la resurrección. Dice el versículo 16 al 18, versículo 16 al 18, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Las mujeres habían cumplido con su comisión. Ahora tocaba a los discípulos constatar la resurrección de Cristo. Y aunque algunos de ellos dudaron, y vemos en la Escritura cómo Tomás duda cuando le cuentan de la resurrección, duda él de aquello hasta que el Señor le dice: mete tus manos en mis costados y en mis manos para que te cerciores de que soy yo. Aunque muchos dudaron, sin duda esa duda solo fue pasajera, puesto que Jesús los había elegido para que fueran sus testigos ante todas las naciones. Y Él mismo además los guardaría para que la comisión fuera lograda. Con esta resurrección, Jesucristo había dado por terminado el compromiso contraído por el Padre de morir por aquellos que Él les había dado para que fueran un pueblo suyo. Con esta resurrección, Cristo fue glorificado, recibiendo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora buscaría a todos sus elegidos que estaban perdidos para rescatarlos de los lazos, del lazo del diablo y de las cadenas del pecado. Y así como una vez Cristo fue las primicias de la resurrección, de la misma manera sus ovejas serán resucitadas de la muerte para darles vida y disfrutar con su buen pastor por toda la eternidad.
Esa es la resurrección de nuestro Señor, hermanos. Ahora, ¿qué importancia tiene la resurrección para nosotros? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el corazón del Evangelio. Es la culminación de la obra del plan de redención hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es la promesa cumplida que fue manifestada en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete enviar a un Mesías que salvara a la humanidad y que destruyera la obra de Satanás. Y es entonces que el apóstol Pablo nos advierte con las consecuencias devastadoras que trae la negación de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 18, y estamos a punto de terminar, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 18 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, como dice aquí la Escritura, nuestra predicación es vana. No tiene sentido predicar un evangelio si no hay resurrección. Y no solo nuestra predicación es vana, como dice aquí, sino que también nuestra fe es vana. Nuestra fe sin una resurrección se convierte simplemente en una ilusión. ¿De qué sirve? Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que según Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, nosotros seríamos culpables de mentir sobre lo que Dios ha dicho y ha hecho. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También, hermanos, si Cristo no resucitó, entonces nosotros aún estamos muertos en nuestros pecados. Sin resurrección no hay victoria sobre el pecado ni justificación. ¿Saben ustedes, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue únicamente el evento hecho por Dios para de esa manera cumplir la obra de redención, sino que también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue algo todavía más amplio, más grande. Los muertos están muertos por el pecado. Sin embargo, no había nada que detuviera en la tumba a nuestro Señor Jesucristo porque Él no cometió pecado. Ni Satanás ni la muerte tenían por qué detener a Cristo en la tumba porque no tenía pecado. Eso es algo grandioso, hermanos. No había nada en contra de Él que pudiera decir la muerte, aquí tienes que permanecer, o Satanás, aquí tienes que estar. Es como en un juicio que a un inocente le diga el juez, no tengo nada en contra de él, déjenlo libre. Así que era algo grandioso de nuestro Señor. La Escritura cada vez nos sorprende más de todas las cosas que nosotros podemos descubrir en ella. Dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice el apóstol Pablo. Así que los muertos en Cristo, si no hay resurrección, están perdidos. Aún aquellos que ya están en la tumba. Porque si no hay resurrección, tampoco ellos lo harán. Dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo hace aquí una afirmación fuerte. Si Cristo solo sirve para esta vida, si no hay eternidad,
entonces la fe cristiana no tiene sentido. De hecho, sería una tragedia. Los sacrificios, el rechazo, las pruebas, todo sería en vano si no hay vida después de la muerte. Por eso Pablo agrega en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay filosofías, sobre todo filosofías griegas antiguas, que decían, los que estaban en contra de la resurrección, decían, tú tienes el derecho de hacer lo que mejor te convenga, o hacer lo mejor para tu vida. Es como las psicologías modernas. Tú no te preocupes por los demás. Tú haz lo que tú consideres que es bueno para ti. Tú siéntete bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque no esperas nada de lo demás. No esperas una vida eterna. Y había un filósofo que decía, si tú andas en la carretera, un filósofo más moderno, decía, si tú andas en la carretera, en tu carro, y alguien te pide un aventón, tú tienes dos opciones. O darle el aventón como una buena persona, o aviéntale el carro y atropéllalo. Que el cabo no, ¿qué pasa? No va a pasar nada. Es tu vida, haz lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras. Pero no es el objeto de la resurrección de Jesucristo. Incluso tampoco es que alguien diga, bueno, yo voy a vivir una vida buena, una vida tranquila, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y si muero, pues bueno, muero en paz. No, esa tampoco es la idea. Es cierto que debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero no es la idea únicamente de imitarlo, sino de tener esa convicción de que algún día vamos a llegar a su presencia. Esa es la base de nuestra fe. La resurrección es la base de nuestra fe. Y con esta aplicación termino, hermanos. Todo el cristianismo, si no hubiera resurrección, se desmoronaría. Nuestra esperanza, consuelo y gozo dependen de que Cristo verdaderamente se haya levantado de los muertos. Si Él no resucitó, entonces nada tiene sentido. Pero Él resucitó, y eso es lo que hace la gran diferencia. La esperanza cristiana ve más allá de lo terrenal. La esperanza cristiana ve más allá de esta vida. Nosotros vivimos no con la esperanza en nuestra vida, sino con la mirada puesta en la eternidad. Porque nuestra fe no solo transforma nuestro presente, sino que también nos garantiza una vida futura mejor. Ese es el anhelo que tiene todo cristiano. El anhelo de nuestro corazón no únicamente debería de estar en agradecimiento a Dios porque nos permite vivir una vida bien aquí, sino porque tenemos esta esperanza de que algún día estaremos en su bendita presencia. Porque así como Cristo resucitó, así algún día nosotros vamos a resucitar para estar en su presencia y vivir una vida plena por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos.